La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, una vez más queremos darte la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios porque en sus propósitos Él nos tiene aquí, a ustedes, encontrándonos por el medio que sea para oír la palabra de Dios. Es lo que vamos a hacer ahora, abrir el libro de Dios y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, por lo cual te ruego en el nombre del Señor que abras tu corazón, que te dispongas para oír la palabra de Dios. Así que en el nombre del Señor, escudriñemos el libro santo. Amén. Mateo capítulo 5, verso 37. Leemos, dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Muy bien, este es el pasaje que Dios me ha instruido para iniciar este mensaje. Mensaje que está titulado con parte de lo que dice el pasaje, como ustedes verán en imagen. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. O sea, no existe puede ser, tal vez, no. O sea, sí, sí o no, no. Sigan aquí porque estos poquitos minutos de introducción son fundamentales para poder entender lo que Dios quiere decirnos. Perderse lo que he dicho hará que se pierda todo el mensaje. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Primero, vamos a respetar el contexto en el que se encuentra este pasaje. Y para respetar ese contexto, yo voy a leer otros versos que están muy cerca. Pero quiero decirles que el pasaje que hemos leído, lo que nos da es, diríamos, pie para aplicar algo que Dios quiere decirnos hoy. Vean ustedes, amados, que en el pasaje tenemos lo que es conducta de Dios. Ustedes saben que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, o sea, cumple un propósito. Y es a través de la palabra que nosotros podemos entender cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. Es a través de la palabra que nosotros podemos tener un buen juicio, diríamos, un juicio correcto. Podemos a través de la palabra aprender lo que es conducta de Dios. Voy a repetir, podemos a través de la palabra aprender lo que es conducta de Dios, cómo opera Dios. El pasaje dice que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Eso habla de que así es Dios, de que Dios no anda como tratando de decir las cosas, Dios las dice con claridad. Diga, Dios dice las cosas con claridad. Vamos a ver el contexto. Leamos, por favor, muchachos, desde el verso 34, puede ser. 5:34. Dice así: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran rey. Sigue. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Deténganse un momentito, porque ahí lo que sigue ya es el pasaje que hemos leído, con el que estamos iniciando. Entonces el contexto tiene que ver con que no es necesario para el cristiano jurar. No es necesario, te lo juro. No es necesario jurar. El cristiano debe ser auténtico. Y si dice sí, es sí. No necesita más. Y si dice no, es no. No necesita más. ¿Han visto eso? Te lo juro por mi madrecita que está en el cielo. A mí, yo me he encontrado con personas que llegan y tocan la ventana del carro y dice, ¿usted me daría una ayudadita? Es que tengo hambre y tú los ves que la intención es otra, que es probablemente es una persona alcohólica o quizás un drogadicto, tristemente, pero ¿estás seguro que es para comer? Sí, te lo juro por mi madrecita que está en el cielo. Y me pasó una vez que no tardé en darle, cuando le vi por allá en la esquina, comprando una pequeña botella de licor. Y me lo había jurado por su madrecita que está en el cielo. Normalmente los que andan ofreciendo juramentos es porque no creen ni ellos mismos en su palabra. Es suficiente con la palabra, porque para Dios es suficiente con la palabra. Entonces, ese es el contexto, pero ese no es mi tema. Yo nada más estoy diciendo esto para respetar el contexto, porque he aprendido, por la gracia de Dios, a respetar el contexto. Entonces, en contexto, yo puedo decir que para el cristiano, oye bien, son innecesarios los juramentos. Su sí debería significar sí. Y su no, no. Sí, sí. No, no. Amén. Ese es el contexto. Nada de andar jurando, nada de poner más allá que de lo, como dice el texto. Leamos el 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. No es necesario. Simplemente si es sí, pues es sí. Y si es no, es no. ¿Están de acuerdo? Nada de andar jurando. Ya no jures. No es necesario. Es suficiente con la palabra. ¿Saben que en este tiempo la palabra se ha perdido mucho? Porque la Biblia habla, especialmente el apóstol Pablo escribe a Timoteo y él habla, hay todo un capítulo donde habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y habla de todas estas cosas. Pareciera ser que antes había más palabra. Cuando alguien decía sí, yo voy. Hoy día alguien te dice voy, pura paja. Nada, la gente no valora la palabra. Estoy diciendo su decir. Por eso es que, miren, yo digo que el mentiroso tiene que ser muy inteligente. Porque ¿saben qué es lo que pasa con el mentiroso? Que al decir tantas mentiras, después no va a recordar y se va a contradecir. Alguna vez dijo una cosa y después dirá otra, porque es mentiroso. El cristiano no. El cristiano sí. No más de eso. Sí es suficiente. Qué lindo si hubiera palabra. Uno pudiera hacer negocios, por ejemplo, solo con la palabra. Sí, yo te lo compro, por ejemplo. Y vas el otro día. No, vieras que no hay palabra. Sí, yo tal cosa.
es suficiente con la palabra. Ese es el contexto. Yo estoy respetando el contexto. Pero ahora vamos a connotar el pasaje. Eso es que tú lees el pasaje y hay un contexto inmediato, pero hay connotaciones, aplicaciones que Dios te hace ver. Y Dios dice, toma ese pasaje y dile a mi pueblo lo siguiente. Y lo siguiente que Dios quiere decirnos es esto. Escuchen, amados, tú tienes que aprender cuándo decir sí y cuándo decir no. Tú y yo, amados, tenemos que ser sabios. Tenemos que crecer en el discernimiento para saber a qué y a quién le decimos sí y a qué y a quién le decimos no. ¿Cierto? Es decir, y esto también es verdad, como nosotros naturalmente pertenecemos a una cultura, naturalmente pertenecemos a una cultura que no nos favorece, porque es una cultura que no representa para nada a Dios. Una cultura donde no hay palabra, una cultura donde es común quedar mal, una cultura donde es común llegar tarde, es lo común. Pertenecemos a una cultura que no favorece para nada al reino de Dios. Tenemos, amados, que aprender a seguir instrucciones. Yo veo que eso es conducta de Dios. Dios siempre instruye. Dios siempre ha instruido. Desde siempre, desde el principio. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio una instrucción. ¿Cierto? Y en las instrucciones de Dios se ve implícitamente, se ve tanta gracia de Dios. Porque en el principio Dios instruye al hombre y le dice, mira, todo esto que hay aquí es para ustedes. Disfruten de todo esto. ¿Se imaginan ustedes los ríos de Edén? Los árboles, la naturaleza. Solo pensar en el viento, en el oxígeno tan limpio que había. La riqueza. Porque Edén, ese huerto, Edén significa el lugar donde no falta nada. Es la abundancia plena, es la plenitud de Dios mismo. Eso es Edén. Tanta gracia de Dios. Y Dios le dice, nada más de ese árbol que está allí, el fruto, déjamelo a mí. No te lo comas. Ese fruto es mío. No te lo comas. Teniendo tanto el hombre, un día ustedes saben la astucia de la serpiente, Satanás, y engaña a la mujer y en consecuencia al hombre. Y terminan comiendo del fruto del que no debían de comer. Y si yo sigo estudiando desde el principio, ustedes verán siempre la conducta de Dios en instruir. Dios siempre instruye. Dios es un padre educador. Dios simplemente enseña a la gente, le muestra los caminos y cada quien que decida. Para eso Dios le dio al hombre el libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de elegir. El hombre en el principio tenía la libertad de elegir. Dios instruye a Israel, le presenta los caminos y tenían la libertad de elegir. Dios no tiene la culpa que después del pecado el hombre siempre elija mal. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa del pecado. El hombre siempre elige mal.
Por eso la necesidad de la nueva vida, para que en la nueva vida, que es Cristo formado en nosotros, o es Cristo en nosotros, entonces uno pueda ahora sí elegir bien. Pero antes de eso, todo el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Entonces, amados, seguir instrucciones. Ejemplo, digamos que el Espíritu Santo te dice a ti: quiero que durante 7 días te levantes a las 4:37 por la madrugada y te postres 23 minutos delante del Padre. En nuestra cultura, ¿saben qué es lo que pasa? Uy, me quedé dormido. Uy, no, es que yo pensé y puse mal la alarma. Uy, esa es la cultura nuestra, ¿cierto? Eso es así, porque nosotros no sabemos seguir instrucciones. O sea que si Él dijo por 7 días a las 4:37 de la mañana, 23 minutos postrado delante del Señor, eso es lo que hay que hacer. No dijo 6 días, no dijo 5, no dijo si llovía o si hacía frío o si hacía calor, nada de eso dijo. No dijo 21 minutos, dijo 23. Vean, se lo voy a decir por el Espíritu. A Saúl, Samuel le dijo: espérame que yo llegue, espérame. Ciertamente le marcó un tiempo y lo probó el Señor a Saúl. ¿Y saben lo que pasó? Saúl se desesperó. No esperó, se desesperó. Yo les aseguro, porque la situación de Saúl era que los enemigos venían y el pueblo se le estaba yendo. Estaban renunciando porque él no reaccionaba. Porque al principio lo estaba esperando al profeta Samuel. Porque antes de salir a la batalla tenían que ofrecer a Dios un holocausto, una ofrenda, apaciguar al Señor, que era lo que pasaba en esos sacrificios. Apaciguaban la ira de Dios. Entonces Dios, contento con ellos por el sacrificio, Dios salía a la batalla con ellos. Pero el gran, no sé ni qué adjetivo utilizar, Saúl se desespera y ofrece, miren qué locura, locamente has actuado, le dijo el profeta. Yo les aseguro que si Saúl hubiese esperado, no importa que Samuel hubiese llegado no 7, sino 10, 12, 14 días después, él le dijo: espera que yo llegue. No importa los días, espera. Nada hubiera pasado con los enemigos. Nada. Pero se desesperó. Hay que aprender a seguir las instrucciones. Dios, por ejemplo, le dijo a Noé y le dio todos los detalles de cómo preparar el arca. Todos los detalles. Ahora, Noé, porque es que Dios no solo da los detalles, sino que Dios da las capacidades. O sea que si Dios a mí no me da las capacidades y me da esos detalles, a mí eso se me hace muy complicado, todos esos números. Pero a Noé no me cabe ni la menor duda que Dios le impartió la capacidad y le dio los detalles, le dio los planos, le dio la capacidad de leer los planos, de entenderlos, y le dio la fuerza para hacer las cosas. Pero Noé tuvo que seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. ¿Dónde tiene que ir la ventana? ¿Hay ventana? ¿Hay puerta aquí? ¿Dónde? Bueno, donde Dios la pida. Seguir las instrucciones. Aprender a seguir instrucciones. Escucha, hermano, porque recuerden ustedes
Y yo creo que nosotros como iglesia estamos perdiendo muchísimo al no entender que Dios, el Espíritu Santo, está aquí para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad. A veces nos olvidamos del Espíritu Santo, que es Dios. Jesús lo dijo. Jesús dijo así, lo voy a poner en mis palabras: el Padre y yo vamos a hacer morada en ustedes por el Espíritu. En el Espíritu Santo nosotros tenemos que echar mano. Él habla, Él dirige, Él instruye. Por eso es tan importante que tú sepas que dependemos de la guianza del Espíritu Santo. Ahí están las instrucciones precisas. El Espíritu Santo siempre está hablando, porque Dios siempre está hablando. Lo que necesitamos es abrir nuestros oídos. Escúcheme, necesitamos abrir nuestros oídos espirituales para oír las instrucciones, para saber decirle al Señor sí a toda instrucción de Dios. Digámosle sí sin titubear, Digamos sí a cada instrucción del Señor. Ese es mi mensaje. Que nosotros aprendamos a oír las instrucciones del Señor y a decirle sin titubear sí. Porque ¿cuál es mi tema? Busquen por favor la imagen, queridos. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Entonces yo quiero decirte, tienes que aprender a decirle sí al Señor y a decirle no a toda insinuación, a toda provocación, a toda propuesta del enemigo. Hay que aprender a decir no. Y a Dios, sí. Toda instrucción de Dios, sí. Cueste lo que cueste, sí. A toda obra del infierno, no. A toda propuesta del enemigo, no. Miren, amados, hay algunas personas que debieran estar aquí, estoy hablando que se fueron en el pasado, porque no aprendieron a decir a las propuestas del enemigo no. Vino la propuesta, mire, vente para acá, te vas a ganar $10,000 al mes, vente para acá, $10,000. Mira, espérate, eso no viene de Dios, eso viene del diablo, eso es una oferta del diablo. Dios no hace ofertas así. Dios no te va a sacar para distanciarte de Él. Ninguna cosa que te distancie de Dios proviene de Dios. Póngale nombre, se llama propuesta del infierno. Pero entonces, ¿qué se necesita? Discernimiento para decir, no, así no trabaja, eso no es conducta de Dios. Eso yo no lo veo en la Biblia. Es que este es nuestro manual. Si yo fuera un doctor, pues voy al manual de la medicina. Si fuera un abogado, voy al manual de los derechos. Pero soy cristiano, hijo de Dios, y hay una legislación, hay un manual aquí que es la Biblia. Y aquí se aprende conducta de Dios. Entonces tú dices, eso no se me parece a Dios. Dios no trabaja así. Tú tienes que saber que si estás aquí es porque Dios te instruyó a estar aquí. Y el día que Dios te instruya a irte, tú te vas. Si Dios te instruye, te vas. Hermano mío, tienes que aprender que si Dios te metió aquí, el único que te puede sacar es Dios. Pero no es así nuestra cultura. La gente se va por tonterías, por minucias. Ay, me voy para la otra iglesia porque allá son más santos. Bueno, eran más santos porque cuando llegues tú se van a convertir en diablitos. Porque el problema eres tú. El problema es uno. Esto no es un asunto de lugares. Adán pecó en el huerto del Edén y Jesús fue santo en el desierto. Esto no es un asunto de lugares, queridos. Esto no es de lugares. Si le va a dar el aplauso, yo pienso que es bueno darlo al Señor. Así de sencillo. ¿Cómo está? Y Dios va a permitir ese tipo de pruebas para ver dónde estás cimentado. Que te aparezca por ahí una oportunidad
Y usted dice, wow, qué oportunidad me apareció. Es la respuesta del Señor. Bueno, detente, busca unas cositas ahí, unas marcas distintivas ahí. Piensa, ¿esto me va a acercar a Dios? ¿Esto tiene lugar con lo que Dios me ha dicho? ¿O me saca completamente de lo que Dios me dijo? Sabiduría. Sea vuestro hablar, sí para Dios, no para el diablo. Sí para Dios, no para el mundo. Sí para Dios, no para la carne. Sí para Dios, no para las insinuaciones del enemigo. Aprende, querido, aunque cueste mucho, aunque tengas miedo. Déjame ir a algo. En Hechos capítulo 9, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí, Señor. Detente un momento. Heme aquí, Señor. Escuchen, déjenme decirle algo. En esta expresión, heme aquí, Señor, implícitamente está lo siguiente: estoy dispuesto a obedecer lo que tú quieras de mí. Yo tengo muchos pasajes para estudiarlos, pero no lo voy a estudiar por razones de tiempo. Ha avanzado un poquito el tiempo. Pero yo tengo muchas expresiones de hombres, llámese Abraham, llámese Jacob, llámese Isaías, donde ellos dijeron, heme aquí. Y siempre ese heme aquí está marcado por un deseo de decirle sí al Señor. No me importa lo que me vayas a pedir, heme aquí. Eso es. Entonces tenemos a Ananías, y Ananías dice, heme aquí, Señor. Y ahora viene lo que Dios le pide. Sigue. Y el Señor le dijo, levántate y vean las instrucciones de Dios. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Este Judas es otro por aquello. Uno tiene que ser tan sabio, porque en la Biblia hay tantos Juanes, tantos Judas, tantos Simones. Bueno, y dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Siga. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, ya lo había visto, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Muy bien, sigue. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Siga. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sigue. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sigue. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es interesante cómo el Señor escoge a un desconocido. Ananías no era un gran profeta o un gran apóstol. Alguien hasta ahora desconocido. Ananías era un siervo del Señor. Era un siervo del Señor. Y era un siervo del Señor que, escucha hermano, escucha, era un siervo del Señor que dice, sí, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Ese hombre sabía decirle al Señor, sí. Y Dios lo envió nada más y nada menos que abrirle los ojos a Saulo de Tarso.
a aquellos pequeñitos desconocidos, Dios los envía, que saben seguir la instrucción del Señor, que le dicen sí al Señor. ¿O es que acaso ya Dios no habla así? ¿No predicamos nosotros que Dios sigue hablando? ¿No creemos nosotros en un Dios que está vivo? ¿Qué es lo que pasa? Que no oímos las instrucciones. No sabemos decirle al Señor sí. Hágase como tú quieras, sí. Aquí estoy yo, sí. Tú eres el dueño. Porque hay gente que dice que Dios es nuestro socio. Perdónenme, eso lo dicen los que quieren sacarle el dinero a la gente. Pero Dios no es socio de nadie. Dios es el dueño. Y a mí me llama la atención algo y doy gracias a Dios porque el Señor antes me lo recordó y yo lo olvidé y ahora mismo el Señor me lo está recordando. En esta ilustración de Ananías el pequeñito, ¿cómo es que? Porque uno pudiera decir, pero si Dios nada más hace ¡plá! Y ya se abre la vista de Saulo, ¿para qué Dios necesita un pequeñito? ¡Qué grandeza! Que el grande escoja a los pequeñitos. Que Dios haya decidido abrirle los ojos a un hombre que iba a usar de manera extraordinaria. Que Dios escogiera a un pequeñito para abrirle los ojos. Un pequeñito que sabe decirle al Señor sí, sí. Y vean que él dijo sí y fue. Porque eso es conducta de Dios, sí o no. ¿Vas o no vas? Sí, voy. Y fue. Y en consecuencia ya ustedes vieron lo que pasó. ¿Qué tal si Ananías dice no voy? Yo sé que Dios pudo haber escogido a otro para eso. Pero Ananías se hubiera perdido de mucho. ¿Qué puede sentir Ananías ahora en el cielo cuando vea a Pablo y saber que Dios te iba a llevar a ti al paraíso y que iba a haber tantas cosas? Dios te hizo ver y me usó a mí para abrirte los ojitos. Y un segundo caso que quiero mostrarles es en Lucas, capítulo 1. Aquí tenemos a otra pequeñita, solo que esta es una mujer pequeñita, una siervita, pequeñita, hasta ahora desconocida. Dice Lucas 1:38. Lo colocamos. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dice, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué tal que María hubiese dicho no? Yo no. Se hubiese perdido de mucho. Una virgen, una jovencita que supo decirle al Señor sí. Porque mi mensaje busca eso. Que los siervos pequeños y las siervas pequeñas, que cada uno de nosotros aprendamos a decirle al Señor sí y a nadie más, sí al Señor. Y cada cosa que envíe el enemigo y cada propuesta de las tinieblas y cada insinuación de las tinieblas siempre tendrá una misma respuesta: no. Porque Satanás buscará tu sí por doquier. Lo buscó en tu sustituto inmaculado. Lo buscó en Jesús cuando lo tentó por todo lado, principalmente en el desierto, como narran los evangelios.
Por todo lado buscó un sí de Jesús y siempre encontró la misma respuesta. Querido, escúchame por el Espíritu. Han pasado los años y muchos de ustedes le han dicho no al enemigo, no al enemigo. Y yo quiero afirmarte y decirte en el nombre del Señor, sigue con la misma respuesta al enemigo. Y tú dices, pero yo no he visto ciertas cosas que desear. A ver, sigue con la misma respuesta al enemigo. Y termina de una vez por todas y dile al enemigo, no, no y no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Sí al Señor como Ananías. Sí al Señor como María. Sí al Señor como Ananías. Sí al Señor como María. Pequeños siervos que Dios escogió para hacer grandes cosas. Primero Ananías para abrir los ojos a Saulo. Mi hermano, como lo he predicado hoy. Y en la segunda narrativa a María, la sierva, que dijo, hágase conmigo conforme al Señor. Que Dios te bendiga, hermano mío. Recibe esta palabra, recíbela en el nombre del Señor. Deja que esta palabra produzca en ti lo que Dios quiere producir en ti. Dios busca de ti el sí. Toda instrucción de Dios, sí. Toda insinuación de las tinieblas, no. Así que en el nombre del Señor, que Dios te bendiga. Ve por los caminos diciendo al Señor, sí, 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 Señor. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preserva.